You guys can start. Bienvenidos a la Biblia Exaltada presentada por ecomunionbiblica.com, la Confraternidad Bíblica Electrónica. Comunión Bíblica es un ministerio cristiano en línea que enseña fielmente desde la Biblia, utilizando el método bíblico de comparar las escrituras con las escrituras para llegar a la verdad. Le invitamos a visitar nuestro sitio web en ecomunionbiblica.com, donde encontrará cientos de horas de estudio. Puede enviarnos un correo electrónico a info@apacienta.com o visitar nuestro canal de YouTube. Y ahora es el momento de dar la bienvenida al señor Oswaldo para que cante nuestra canción del día de hoy. Señor Os, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a cantar primeramente yo quiero oprimir el botón. So if Carl, if you can allow me to share. El, Yes, 1 second. ok. El himno que vamos a cantar es Reunimos junto al río. Y por favor, yo quiero preguntar, ¿si pueden ver lo que estoy diciendo en inglés en el capción? ¿Sí pueden ver eso? Sí, sí, en el capción se está viendo, señor. Oh, Adelante. está en inglés. Sí, se está Sí. traduciendo al inglés. Ok, muy bien. Ok, gracias. Ok, entonces, yo voy a oprimir share, el botón de share, y quiero saber si todos pueden ver la letra de este himno. Sí. Ok, Se ve muy bien. muy bien. Ok, entonces, y por favor, Salvador, si nos puedes dar una oración antes Sí. que comenzamos. Querido Padre Santo, venimos a ti, te venimos a exaltar tu palabra al donde pertenece, que es a lo más alto, Padre Santo, que todo lo que digamos y pensemos sea para la alabanza y la gloria de tu gracia. Venimos con esa mente que a agradecerte por todo lo que nos has dado por este día del Señor, por este programa que es una bendición para que alcance a tus ovejas y las alimente con el alimento de la Biblia, con el alimento de la palabra de Dios y encuentre a tus ovejas, Señor. En el nombre de mi Señor y mi Dios Jesús, gracias. Amén. Amén. Amen. Entonces, otra vez, este himno se llama Nos reunimos junto al río. Ah, para la gente que están viendo que hablan inglés, esto se llama Shall We Gather at the River y está en el himnario de E-Bible Fellowship, el número 169. 169 is the Shall We Gather at the River. Nos reunimos junto al río, donde han pisado pies de ángel brillantes, con su marea cristalina para siempre, fluyendo desde el trono de Dios. Si nos reuniremos en el río, el hermoso río. Reuneos con los santos junto al río. Eso fluye junto al trono de Dios. En el seno del río, donde poseemos al Rey Salvador, nos encontraremos y nunca entristeceremos bajo la gloria de su trono. Si nos reuniremos en el río, el hermoso río. Reuneos con los santos junto al río. Eso fluye junto al trono de Dios. Antes de llegar al río brillante,
Dejemos cada carga encima, gracia que nuestros espíritus nos entregarán y proporcionarle una túnica y corona. Si nos reuniremos en el río, el hermoso río, reuneos con los santos junto al río, eso fluye junto al trono de Dios. Pronto llegaremos junto al río brillante, pronto nuestra peregrinación cesará, pronto nuestros corazones felices temblarán con la melodía de la paz. Si nos reuniremos en el río, el hermoso río, reuneos con los santos junto al río, eso fluye junto al trono de Dios. Si nos reuniremos en el río, el hermoso río. Reuneos con los santos junto al río. Eso fluye junto al trono de Dios. Amén. Hermoso, amén. Amén. Bueno, le damos continuación a nuestro programa. Bienvenidos a Comunión Bíblica Electrónica, declarando la revelación del justo juicio de Dios alrededor del mundo. Visite nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es www.ecomunionbiblica.com. Si desea más información, escríbenos a info@apacienta.com o envíenos una carta a Comunión Bíblica Electrónica P.O. Box 1393 Sharon Hill y se deletrea SHARONHILL, Pensilvania 19079, Estados Unidos de Norteamérica. Hola a todos y bienvenidos al programa Exaltado de la Biblia de ecomunionbiblica.com. Soy su anfitrión Salvador Diego y hoy estamos buscando las respuestas de la Biblia a varios temas en los que la Biblia tiene la palabra final. Hoy nos acompañan nuestros queridos dos panelistas, el señor Edwin Ramos y Gabriel Quispetelao. Bienvenidos nuevamente, oyentes de radio y personas que miran en Zoom, YouTube y otras plataformas de transmisión. La discusión de hoy es que Dios habla hoy en sueños, visiones y lenguas contra Dios solo habla en la Biblia. Bienvenidos, amigos. Puedes unirte a nosotros en vivo, en línea, en www.ecomunionbiblica.com o estamos transmitiendo por radio en España. Atenderemos sus llamadas alrededor de la media hora y nuestro número es el 888-969-9883. Ese es el 888-969-9883. A las personas que están viendo en vivo tendrán, solo tienen que aplicar el botón en Zoom y pueden entrar a hacer su pregunta. Vamos a ir a nuestro panel por una vez. El título de nuevo es a Dios habla en sueños, visiones y lenguas versus Dios solo habla en la Biblia. Y queremos oír de usted, por favor, llámenos y queremos saber cuál es su posición en este tema. Bueno, empezamos con usted, señor Eddie. Gracias, Salvador. Yo pienso que para comenzar este tema, vamos a primero explicar o hablar sobre cuál es el propósito de Dios hablar por sueños y por visiones en la Biblia. En Isaías capítulo 1, versículo 1, leemos: Visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ahora, aquí vemos que Dios comienza por decir la visión de Isaías, la cual él vio. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer exactamente lo mismo, pero ahora Dios usa otra palabra.
Ah, en la Reina Valera 1909 y la 1960 dice lo que vio Isaías, hijo de Amos, tocante a Judá y Jerusalén. Pero aquí le falta una palabra muy importante. Y yo revisé otras traducciones, pero la única que encontré que la tradució fielmente fue la Reina Valera Gómez. Déjame leerla, porque ahí dice, la palabra que vio Isaías, hijo de Amos, tocante a Judá y a Jerusalén. Entonces, en este versículo, lo que le falta en el texto original se encuentra es la palabra palabra. Y debe de leer exactamente de esa manera. En el capítulo 1, ah, Dios dijo la visión que Isaías vio. En el capítulo 2 dice la palabra que Isaías vio. Entonces Dios está vinculando la palabra con la visión. Entonces, una visión o un sueño son formas de cómo Dios se comunicó mientras la Biblia estaba siendo escrita. Y el propósito de la visión o de los sueños siempre fue para añadir a la palabra de Dios. Entonces, cuando miramos todos los ejemplos en la Biblia, y me imagino que vamos a hablar sobre muchos ejemplos en este programa, podemos mirar a otro ejemplo en Génesis capítulo 15, versículo 1, y ahí vamos a notar lo mismo. Ahí dice, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo. Entonces aquí vemos lo mismo que vimos en Isaías 1, en Isaías 2 también, que la palabra de Dios viene en forma de visión. Entonces, cuando leemos que tal persona tuvo un sueño o una visión, lo sabemos porque fue escrito en la palabra de Dios y fue para añadir a la palabra de Dios. Y esto es importante de entender porque cuando llegamos al último libro de la Biblia y al último capítulo, Dios nos advierte de una cosa muy importante. Entonces en Apocalipsis 22:18 voy a leer y dice, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, la pregunta tiene que ser, ¿cómo es que alguien añade a la palabra de Dios? Bueno, muchas cosas se puede decir sobre cómo una persona hace eso, pero específicamente también cuando una persona dice, después de que Dios ya terminó con su revelación al mundo entero, y si alguien dice, Dios me dio una visión o Dios me habló por una visión. Dios me habló por un sueño y me dijo. Inmediatamente cuando alguien dice eso ahora, podemos saber que están añadiendo a la palabra de Dios. Y sabemos que lo que van acá a decir no es palabra de Dios. ¿Y de dónde viene? Bueno, no viene de Dios, podemos decir, podemos entender eso. Entonces, eso es bien importante. Y aquí la palabra libro en el griego se pronuncia biblión, y ahí podemos oír la misma palabra Biblia. Eso está hablando no solamente del libro de Apocalipsis, como muchos piensan, sino está hablando específicamente de la Biblia entera. Ah, que Dios nos está advirtiendo que nadie añade palabras a ninguna parte de su palabra. Y aquí se lo paso a Gabriel. Gracias, Eddie. Para continuar, como con esta introducción, porque es un tema muy importante y bueno, también abarca, como se puede hacer, muchas ramificaciones, porque cuando hablamos de estos temas, pero nos llevaría mucho tiempo a abarcar todo, ¿verdad? Hay otras escrituras en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, que Dios lo dejó asentado o registrado
con un lenguaje similar a Apocalipsis 22, 18, 19, y son, eh, por ejemplo, tenía acá mis notas, está en Deuteronomio, vamos a verlo rápidamente porque 4:2, Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2 dice así: No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y otra escritura es el mismo libro, Deuteronomio capítulo 12, verso 32. Deuteronomio capítulo 12, verso 32. Dice así: Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello, ni quitarás de ello. Y podemos también leer en libro de Proverbios, Proverbios 30, versos 5 y 4, Proverbios capítulo 30, verso 4, perdón, 5 y 6, versos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Eh, Estas escrituras están ubicadas en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y ciertamente cuando mm, abordamos este tema de sueños y visiones, y que en el día de hoy, cuando la revelación de Dios ya ha sido completada y terminada, cuando Dios se tomó un periodo largo de unos 1500 años aproximadamente, comenzando desde el Éxodo hasta finales del primer siglo, que fue todo este tiempo eh, donde la revelación de Dios, la Biblia, fue escrita, y, y en el último libro, que conocemos como el libro de Apocalipsis, y en el último capítulo, y casi al terminar, Dios dejó escrito la advertencia que hace un rato leía Eddie, de, de la maldición, mm, con que Dios advierte a los que quitan o añaden. Entonces muchas personas dicen, bueno, eso está hablando, eh, eso habla solamente de Apocalipsis, buscan excusas, pero sabemos que no es cierto, sino que se aplica a toda la Biblia. Y aquí en el Antiguo Testamento Dios ya había dejado esa advertencia, eh, porque ciertamente en ese tiempo, cuando la Biblia estaba siendo escrita en el Antiguo Testamento, también surgieron personas que añadían, ¿verdad? A las palabras del Señor. Conocemos, por ejemplo, en los días del profeta Jeremías, en sus días se levantaron hombres que decían una cosa y, bueno, después fueron hallados mentirosos. No, nunca fueron personas que hablaron palabra del Señor, sino que hablaron palabra de su propio corazón, del corazón engañoso. Entonces, por lo tanto, no eran palabra del Señor. En ese sentido, estaban agregando y, por lo tanto, cayendo bajo la condenación del Señor. Entonces, es muy serio este tema de añadir o quitar a la palabra del Señor. Entonces, hoy en día es muy popular y es como una explosión en el mundo religioso, en las iglesias. Mucha gente está muy interesada en los sueños y visiones, y es algo que parece que la carne busca eso. Es algo fascinante,
no están conformes con lo que Dios dejó escrito con la revelación de la Biblia y buscan cosas nuevas y bueno, y eso los ha llevado a la destrucción, ¿verdad? Sí, y Ah, para añadir un versículo a lo que estás diciendo, en Jeremías capítulo 14, comenzando con versículo 11, ahí vemos un ejemplo de profetas añadiendo a la palabra de Dios. Por ejemplo, si luego comenzando con versículo 11 dice, y díjome Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunaren, no oiré su clamor, y cuando ofrecieren holocausto y ofrenda, no lo aceptaré. Antes los consumiré con cuchillo, y con hambre, y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí los profetas les dicen, no veréis cuchillo, ni habrá hambre en vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Díjome entonces Jehová, falso profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Entonces aquí también podemos ver que Cristo hablando o Dios hablando es lo mismo que dando visión. Y por eso es muy importante que la gente entienda que cuando alguien piensa o oye de otra persona que Dios le dio una visión, porque lo dicen, ah, eh, para entender la magnitud de lo que están declarando, ellos básicamente están diciendo que Dios ha violado su palabra y me habló a mí. Y Dios nunca violaría su palabra. Y podemos estar seguros de eso porque Dios se sujetó él mismo a su propia ley. Y cuando Dios declaró que nadie más añadiere a su palabra después de que él ya lo terminó en el libro de Apocalipsis, ni Dios mismo violaría esa ley. sí, me gustaría tomar este momento para recordarles a todos los que nos escuchan en la radio en España que el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Tendrán que aplicar la tecla, la estrella 9 para entrar a la cola y la estrella 6 para poder levantar la mano, para poder abrir su micrófono. Este. Sí, hubo un tiempo en el que el Señor estuvo hablando en visiones y lenguas y sueños, pero eso fue antes de que la palabra de Dios fuera concluida, como lo dijo el Señor Eddie. Así que si vamos a segunda de Pedro 1, 22, 21 nos dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y claro, segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y si pudiera a uno más ofrecer Apocalipsis 22, 18 y 19, agregar a lo que dijeron Gabriel y el Señor Eddie, que es lo que nos estamos refiriendo, Revelación 22, 18 y 19. Como nos dice, porque yo protesto a cualquier que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así, ven, Señor Jesús. Entonces son cosas demasiado serias, como lo dice el señor Eddie, ni aun Dios rompe su propia ley. Entonces una vez que fue completada la palabra de Dios, no puede haber rompimiento de lo natural sobre lo natural. Solamente el maligno puede hacer eso y ya sabemos que eso no viene de Dios, eso viene del adversario y no queremos nada que ver con eso. ¿No es así, señor Eddie? Sí, para añadir, yo creo que un versículo que
va junto con el libro de Apocalipsis 28, 22, 18 que leíste. Dios nos enseña cómo debemos entender o aplicar la palabra de Dios cuando ya no hay visión de Dios. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, ahí dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Entonces, y entendemos que cuando Dios terminó dando su revelación al ser humano en la Biblia y dejó de hablar en visiones y por sueños o de cualquier otro modo que Dios usó mientras estaba escribiendo la Biblia, eso ah, convierte la Biblia en una palabra bien preciosa y de mucho valor, porque ahora la única manera que podemos oír de Dios ahora es abriendo la palabra de Dios, abriendo la Biblia, y cuando lo leemos, es Dios que está hablando. Literalmente estamos oyendo la palabra de Dios hablando a nosotros. Y mucha gente me parece que rechazan el valor de las escrituras porque ellos quieren tener una línea directa con Dios. Ellos quieren tener lo que leen que Abraham tuvo o otros profetas tuvieron, y ellos quieren tener lo mismo. Pero así no trabaja la palabra de Dios, así no trabaja las visiones, los sueños que Dios dio mientras la palabra de Dios estaba siendo escrita. Sí, acá yo quiero introducir un punto porque cuando compartimos estas cosas y muchos a veces cuando salimos estamos en la tarea de pasar un tratado ahí en algunos viajes que participamos o hacemos, entonces siempre nos encontramos con personas que tienen estas creencias y bueno, a menudo nos citan la escritura que está en Hechos capítulo 2 verso 17 adelante. Hey, Gabriel, Hechos capítulo... just to quickly interject, when you get a chance, can you check your messages on Facebook and Zoom? Just when you get a chance. No, ahora. Hebreos capítulo 2. No, Hechos, libro de los Oh, Hechos. Hechos capítulo 2 verso 17 adelante. Y es una escritura que esas personas que tienen esas creencias o están bien aferrados en sus sueños y visiones, te pueden citar. Dice, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Acá hay una frase muy importante que dice en el comienzo del verso 17, y será en los postreros días, sería en los últimos días, ¿verdad? Y entonces esas personas dicen, oh, ahora estamos viviendo en los últimos días, entonces se tiene que cumplir esa escritura y eso es lo que está en cumplimiento de esa escritura, y por eso es que hoy en día tiene que haber sueños y visiones. Eh, sí. Solo quiero decir eso, que quizá Eddie puede desarrollarlo más ampliamente, pero según entiendo que los últimos días, los últimos días en un sentido comenzó cuando comenzó el Nuevo Testamento, en un sentido, ¿verdad? Entonces, porque eh, esta escritura lo cita el apóstol Joel. Pedro ahí en el día de Pentecostés, porque en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, lo que son las lenguas de las naciones, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, esto es el cumplimiento de esa escritura, es como para demostrarle, pero hoy en día se usa esa escritura para sustentar los sueños y visiones que esas personas dicen que tienen. Eddie, si
¿Te gustaría desarrollarlo más? Gracias. Sí, y lo que acabas de leer, el versículo anterior, explica que lo que está sucediendo en ese mismo tiempo es una completación de una profecía. Por ejemplo, dice, más esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y ahora vamos a ir al libro de Joel, ah, capítulo 2, versículo 28. Aquí es esa es la fuente de donde citó o de lo que sucedió en el libro de Hechos. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Entonces, en el libro de Hechos, Pedro está explicando que lo que está sucediendo en ese tiempo es el cumplimiento de la profecía de Joel, no que es algo que va a suceder en nuestro día, en los días del fin. Sí, este, claro, era lícito y correcto porque en ese tiempo de cuando Pedro cita esa escritura de Joel, aún Dios estaba escribiendo, completando su revelación, porque era Exacto. el primer siglo, entonces, eh, y, y se cumplió esa profecía de Joel, pero no es aplicable para estos días, porque esas personas enfatizan mucho en la frase de Hechos que dice en los últimos días. Entonces, como leen esa frase, se aplica para estos días. Ellos suelen pensar así. No, los últimos días en la Biblia, de acuerdo del libro de 1 Juan, ya eran cuando estaba siendo escrito ese mismo libro, en el principio del Nuevo Testamento. Y aquí en el libro de Joel, si sigo leyendo con versículo 30, dice, y daré pródigos en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre. Y sabemos que esto es lenguaje del juicio de Dios, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces todo esto de visiones, de sueños, de que profetizarán, ah, tuvo lugar antes del tiempo del fin. Y el tiempo del fin, como dije, según la Biblia, comenzó desde el Nuevo Testamento. Sí, a todos los que nos escuchan en el radio, el número a llamar es el 888-969-9883, es el 888-969-9883. Sin duda es un tema bastante importante y quisiéramos saber cómo piensa usted acerca de esto. Por favor, llámenos y denos su comentario. Hoy sí que al tratar de estar a querer algo más que la Biblia, simple y sencillamente no es bueno. Eso es algo que nos va a desviar de la palabra de Dios. Tenemos que quedarnos en la Biblia, lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios. Déjame añadir otro pasaje en el libro de Hebreos capítulo 1. Aquí Dios explica de cómo Él habló y trajo su palabra al ser humano. Am, Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días o últimos días, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces aquí Dios nos explica que la palabra de Dios vino de muchas diferentes formas. Vino de forma audible, vino de forma de visión, vino de forma de sueños, ah, vino de forma de profetas, y todo eso fue como Dios, fue maneras que Dios utilizó para añadir a su palabra. Y por eso entendemos que cuando Dios dio el mandato, el advertimiento de ya no añadir a su palabra, que todas esas formas que Dios utilizó
ya cesaron. Correcto. Y si quisiera ofrecer un pasaje en Segunda de Corintios 11 13 y 15. Segunda de Corintios 11 13. No dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Y eso es lo que quieren muchas gentes. No es suficiente para ellos la palabra de Dios, hoy sí que quieren algo más, y es un mensaje erróneo. O sea que Satanás no viene con cuernos y traje rojo y cola, viene como un ángel de luz y sus ministros como ministros de lo derecho. Entonces hay que tener cuenta con eso. Sí, y ahora para hablar de otra cosa, pero del mismo tema, hay una diferencia grande en Dios añadiendo a su palabra y Dios abriendo entendimiento de su palabra. Entonces nosotros entendemos que en el tiempo del fin Dios guardó información, Él selló información o entendimiento de su palabra que para ser revelado en el día del fin. Pero Dios no añadió nada a su palabra. Lo que Él hizo es selló entendimiento de su palabra para más luego, en el tiempo del fin, abrir ese entendimiento entre sus hijos. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 12, comenzando con versículo 4, ahí leemos, Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Entonces, si seguimos para el versículo 10 del mismo capítulo, dice, muchos serán limpios. No, perdón, versículo 8. Y oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento, o el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguna de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Entonces Dios nos aquí está afirmando que hay entendimiento que Dios cerró en su palabra para abrir ese entendimiento en el tiempo del fin. Y eso es totalmente diferente de Dios añadiendo palabras a lo que ya fue escrito. Eso es totalmente diferente. Nosotros nunca, jamás diríamos que Dios me dijo algo para añadir más sobre lo que está en la palabra. Pero nosotros sí entendemos que Dios puede, y lo hizo, abrir el entendimiento de su gente para entender la palabra de Dios. Y hay varios ejemplos que podemos mirar. Por ejemplo, en el libro de Marco, capítulo 9, versículo 32. Vamos a comenzar con el versículo 31. Aquí Cristo parece que está hablando completamente am, fácil de entender, pero mira lo que sucede aquí. Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Mas muerto él, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ah, y en otro lugar nos explica que esto fue escondido del entendimiento de ellos. Um, eh, es en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 45. Ahí dice, en el mismo contexto, mas ellos no entendían esta palabra y les era encubierta para que no la entendiesen. Entonces, esto Dios nos está enseñando que Dios sí puede encubrir el entendimiento de su palabra en cualquier momento por su propósito.
y que si Él no quiere que nosotros entendamos algo, no lo vamos a poder entender. Entonces, eso es lo que el libro de Daniel explicó, que había información que se centraba en el tiempo del fin, que Dios no iba a revelar hasta el tiempo del fin. Gabriel, si pudiera checar sus mensajes cuando tenga tiempo, por favor. Me gustaría hoy sí que ofrecer el Jeremías 17:9 como una referencia a Jeremías 17:9. 17:9 nos dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces resulta que el hombre desgraciadamente se va a querer siempre algo más que lo que dice Dios, pero el Hijo de Dios, la palabra de Dios es suficiente. Nosotros no necesitamos más nada más que su palabra porque Él es suficiente y es toda la revelación que necesitamos y no nos debíamos de ello. En cambio, lastimosamente el corazón del hombre es desesperadamente malvado y eso así es. ¿No es así, señores? Sí, me gustaría leer un comentario en el YouTube chat. Bueno, dice que estamos equivocados en lo que estamos diciendo. Dejen de cambiar la palabra, no agreguen ni quiten. Bueno, eso es exactamente lo que nosotros estamos tratando de explicar, que nadie debe de agregar ni quitar de la palabra de Dios. Pero me gustaría, si puede, por lo menos si va a comentar, que ofrezca un versículo o dos versículos o algo para nosotros poder ver en qué estamos, qué estamos diciendo que está equivocado. Ah, Ciertamente tiene que haber un versículo, un par de versículos que se puede ofrecer para mostrar eso. Simplemente diciendo que una persona está equivocada no ayuda, porque no nos está explicando en qué parte estamos equivocados. Sí, si quieren hacer un comentario, por favor, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Pueden que aplicar la estrella 9 para entrar a la cola y la estrella 6 para abrir su micrófono y pueden hacer un comentario y participar en el programa. Sin duda sería bueno que nos mantengamos en lo que los versículos que dice la Biblia, por favor, y en el tema en el que estamos hablando. Este, ah, Me gustaría ir a Proverbios 35:6. Proverbios 35:6. Y creo que el señor Eddie ya lo leyó, pero de todas maneras, de nuevo, toda palabra de Dios hoy fue Gabriel, creo. Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. No añadas sus palabras porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, es bueno quedarse en los límites de la palabra de Dios. Ujú. Y me gustaría leer otro pasaje que explica lo que yo estaba hablando de anteriormente, cuando Cristo parece que habló plenamente y sus discípulos no entendían nada de lo que él estaba hablando y tampoco le querían preguntarle. Esta información estaba cerrada para el entendimiento de ellos. Pero cuando Cristo resucitó, ahí es que cuando él repitió lo que él les dijo antes, y ahí leemos en el libro de Lucas capítulo 24, comenzando con versículo 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. La misma palabra de Dios que nos habla es la misma palabra de Dios que encubre la verdad. Es la misma palabra de Dios que encubre el entendimiento de nosotros hasta el cierto tiempo que Dios quiere abrir, y lo hace, y abre el entendimiento de su gente para entender las escrituras. Y todo esto, lo que estamos hablando, se centra en esto. Dios es el que da entendimiento, Dios es el que guarda el entendimiento, Dios lo encubre y Dios lo revela, pero lo hace todo dentro de su palabra, no fuera de su palabra. No es algo privado
que Dios me habla en el oído y me dice, ah, mira, esto y es algo que está fuera de su palabra. No, así no es. Dios abre el entendimiento de su palabra para entender su palabra. ¿Algo que quiera agregar a eso, Gabriel? Eh, sí, eso es como dice, tal cual es un hecho, como dice Eddie, y, y ese como podemos decir, es algo parecido con lo que Dios hizo con la escritura. Recordemos que Eddie mencionó y leyó el libro de Daniel cuando hubo un tiempo cuando Dios se había cerrado el entendimiento y llegado al final de los tiempos, acorde al calendario de la Biblia y bíblico, la línea del tiempo, Dios abrió ese entendimiento, es ese mismo, como un lenguaje similar, cuando a los discípulos se les, como de alguna manera estaban ciegos y se les quita ese velo y pueden entender lo que Dios había dicho. Eh, otro, otro aspecto dentro de este tema que quiero mencionar o para que lo podamos discutir o comentar es que normalmente está la creencia de que la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pero si nos podemos a pensar detenidamente, ellos creen el hablar en lenguas como esos balbuceos o creo que se dice galimatías, pero y generalmente suelen citar el acontecimiento en el libro de los Hechos en el día de Pentecostés. Vamos a leerlo rápidamente. Dice Hechos capítulo 2 verso 1 adelante, dice. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2 verso 1 adelante. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Bueno, vino el Espíritu Santo, los discípulos recibieron el Espíritu Santo, pero ellos comenzaron a hablar lo que son las lenguas de otras naciones, no. Hoy en día, si eso fuera aplicable para las personas que dicen que la evidencia de hablar, de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en lenguas, uno no va a encontrar a esas personas hablando por ejemplo, que sea una persona americana así de la nada a hablar, no sé, en mi lengua natal, que es el quechua o el español, no vamos a Mm, encontrar esas cosas. O sea, no. no vamos a encontrar esas cosas. No, la misma persona que está comentando me ofreció unos cuantos versículos que me gustaría leer, específicamente en Juan capítulo 10, comenzando con versículo 3. Ahí dice, bueno, versículo 2: Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Está hablando de la voz de Cristo. Y y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huyarán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús. Entonces, aquí entendemos que lo que está hablando no se toma literalmente, es una parábola. Como todo lo que Cristo dijo es parábola. Pero ¿cuál es la parábola? ¿Está hablando de la voz que se oye con el oído? Bueno, vamos a ir al Salmo 103, versículo 20. Ah, Aquí Dios explica ah, qué es la voz que está en vista. Dice,
Salmos 103, versículo 20. Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, esos sus mensajeros, los hijos de Dios, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto o a la voz de su palabra. La palabra de Dios es la voz de Dios. Por eso lo llamamos la palabra de Dios. La Biblia es Dios hablando, es la voz de Dios. Entonces, cuando queremos oír la palabra de Dios, si alguien abre la palabra de Dios y comienza predicando algo que es incorrecto, las ovejas de Dios oyen, y porque son ovejas de Dios y porque tienen oídos para oír, van a entender que eso no es la verdad y no van a seguir la verdad. Pero cuando alguien predica algo que es fiel a la palabra de Dios, con la palabra de Dios, y las ovejas de Dios lo oyen, lo siguen. Pero cuando lo siguen, no están siguiendo la persona que está predicando, están siguiendo la verdad que está siendo predicada. Señores, tenemos una mano levantada y un comentario en el chat de cuál quiere que agarremos primero. Cualquiera que usted quiera. Está bien. Señor, Hola, ok, yo quiero ofrecer un comento y si pueden elaborar más bíblicamente, por favor. Pero estoy pensando en las religiones islámico y de mormón que afirman que perdón, el libro de Mormón y del Corán, ellos afirman que esa es la palabra de Dios. Ok, Ujú, pero a la misma vez, con todas las escrituras que ustedes estaban ofreciendo, está diciendo que a un tiempo eran los profetas, que Dios tenía a un tiempo que los profetas estaban diciendo la palabra y que ahora no debemos que sacar ni hacer nada más de lo que dice la Biblia. Eso lo veo que es muy interesante que ellos afirmen que esa es la palabra de Dios en esos otros libros, pero, pero a la misma vez esos profetas o lo que ellos afirman que son profetas, Mohammed y John Smith, que, que ellos cogieron esas palabras o dijeron que tenían visiones, ujú. pero era una mentira. Esa es la cosa. Pero, ¿qué podemos, o entonces, qué podemos decir cuando gente dicen que ¿por qué no miramos a esos otros libros y solamente la Biblia? Bueno, todos los versículos que acabamos de cubrir, que habla sobre la razón por qué no debemos de aceptar ningún otro libro después de la Biblia, específicamente el libro de Apocalipsis 22:18, porque ahí entendemos que al final del libro, al final del libro y al final del último capítulo y casi los últimos versículos de ese libro, o al final de la revelación de Cristo al ser humano, Dios prohibió añadir más a su palabra. Y entonces todo lo que hemos hablado en nuestro programa es sobre las maneras en que Dios ha añadido a sus palabras. Entonces, todas las otras gente que vinieron después de la Biblia, sí son profetas, pero son falsos profetas. Entonces, sabemos que cuando cualquier persona diga, Dios me dijo, o cuando otra persona me diga, Dios me dio un sueño y me dijo, o cuando una persona sale con un libro y dice, Dios me lo dio porque Él me habló todas estas palabras que están en este libro, o un ángel me lo dijo. Creo que así son los musulmanes. Entonces, podemos inmediatamente rechazarlo sin tener que leerlo, sin tener que revisarlo o escudriñarlo, porque ya sabemos que eso no vino de Dios, eso vino del diablo, eso vino del enemigo, disfrazado como un ángel de luz. Pero sabemos, porque entendemos la Biblia, que eso no puede ser de Dios. Muchas gracias. Sí. muy bien, y vamos al comentario, si es posible, señores. Dice
Este, dice las diferentes traducciones de la Biblia, hombres quitaron libros, puede ser cierto o falso. Bueno, de las traducciones, yo no he revisado todas las traducciones de la Biblia, pero entendemos que en los libros originales que tenemos, por ejemplo, el texto recibido es el texto del Nuevo Testamento, el texto griego, y el texto masorético es el texto del Antiguo Testamento. De eso Dios sabemos que Él lo ha preservado puro y perfecto. Entonces todos los libros contenidos en esos textos son la palabra de Dios en su totalidad, sin siendo añadidos y sin siendo quitados de esas palabras. Mucha gente, entiendo, creen que hay un libro que se llama un libro de Enoch o un libro de cualquier otra persona y piensan que cuando encuentran estos libros que esos deben de ser parte de la palabra de Dios. Pero podemos estar seguros que esos tampoco son partes de Dios, porque si alguien logró quitar ese libro y hacer ese libro desaparecer por tantos años y luego para que aparezca, esa persona ha logrado de corrompir la palabra original de Dios. Pero Dios nos prometió que eso no es posible. Déjame leer el versículo. Es en el libro en el Salmo capítulo 12 versículo 6. Ahí dice, las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Esto significa que la palabra de Dios es purificada completamente, perfecta completamente. Versículo 7, tú Jehová los guardarás, guárdalos para siempre de aquesta generación. Entonces es Dios mismo quien se encargó de guardar su palabra pura y perfecta. Pero él no está hablando de las traducciones, está hablando de la palabra original. Entonces las traducciones son eso mismo, son traducciones de la palabra pura y de la palabra perfecta. Y ninguna traducción es pura o perfecta o preservada por Dios. Entonces pueden haber, y sí hay, errores en todas las traducciones de la Biblia. Entonces, eso es nuestro deber cada vez que cuando leemos una traducción, cualquier que sea, aunque sea la más fiel, tenemos que compararla contra la palabra original de Dios para ver si los traductores hicieron un buen trabajo en ese versículo o si le faltaba corrección. Sin duda, bien dicho, señor Eddie. Creo que hay los católicos le agregaron unos libros, los mormones tienen el libro de Mormón y así, muy bien explicado. Para todos los que nos escuchan en la radio en España, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Tendrán quien les dé unas instrucciones rapiditas para poder entrar al chat y hacer su pregunta. Queremos oír de usted. Quisiera ir por favor a Lucas 24, 44 y 45. No sé si ya lo leyó, señor Eddie, pero dice, ah, y él les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Ujú. Y luego vamos a Mateo 15, 6 al 9. Mateo 15 del 6 al 9 dice, no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Es ese? No, agarré el equivocado. Mateo 15 6 al 9. Ah, bueno, no estoy seguro cómo relaciona, creo que mis notas no están muy buenas, pero Y quizás en Marcos capítulo 7, versículo 4. muy bien. Marcos, capítulo 4. Capítulo 7, versículo 4, comenzando. 7 versículo 4. Dice, Esto es volviendo de la plaza. Sí, adelante, sí, eso es señor. un ejemplo de lo que pasa cuando añaden a la palabra de Dios. Muy Si lo bien. puedo leer.
seguro, y dice en Marcos 7, empezando el versículo 4, y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber y de los jarros y de los vasos de metal y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos de está de mí, y en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ujú. Sí, sí, bien, bien dicho, señor Eddie. Sí, y Dios nos muestra cada vez que una persona añade de la palabra de Dios, ah, Dios le muestra a nosotros que está en error, que la persona que hace eso siempre va a estar en error. Y por eso nosotros en este ministerio siempre únicamente apoyamos el estudio de la palabra de Dios y todo lo que se declara en cualquier ministerio, parte del ministerio de eBible Fellowship, se tiene que ah, comparar o escudriñar contra las escrituras. Entonces, todo lo que estamos diciendo en este panel, ah, nadie piensa que, bueno, todos los que están escuchando solamente van a creer lo que estamos diciendo. Nosotros nunca apoyamos eso. Lo que apoyamos es cojan lo que estamos diciendo y revísenlo contra la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que es la única autoridad en la verdad. Y si estamos diciendo algo que está equivocado, ok, entonces usted tienen el derecho y el deber de traerlo a la luz con la palabra de Dios y decir, mira, ustedes dijeron esto, pero mira lo que dice la palabra de Dios, cómo lo pueden armonizar. Estaba, si pudiera dar un pequeño resumen de una plática que tuvimos con un musulmán en México, decía, tienes que leer el Corán, decía, y le digo, no, pero Revelación 22 versículo 18 no me lo permite. Dice, no, estás mal, tienes que leer el Corán. Le digo, no, no, la Biblia no me lo permite, simple y sencillamente no le agregarás a las palabras de la profecía de este libro, porque el que le agregue le va a agregar las plagas escritas ahí, al que le quite le va a quitar su nombre que está escrito al libro de la vida. Sí, Entonces y son nota, cosas demasiado serias. sí, y nota que el deber de los musulmanes es hacerte a pensar que hay errores en la Biblia. Eso es lo que ellos le enseñan en sus escuelas, a encontrar todas las contradicciones, y esas contradicciones, desde el punto de vista de ellos, les dice y les prueba que la palabra de Dios que nosotros tenemos ha sido corrompida. Pero como sabemos, Dios escribió la palabra de Dios a propósito para causar el tropiezo de la gente que ya no quieren inicialmente creer que la palabra de Dios es pura y santa como Dios nos dicho. Y porque dicen los musulmanes, dicen, no, nosotros leemos la Biblia, tú debes de leer el Corán. No, 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 la Sí, Biblia no lo no, permite. y así trabaja el enemigo. Ujú. Desde el jardín. ¿Qué dijo la serpiente? Correcto. Dios ciertamente lo ha dicho. Y cada vez que alguien nos diga algo que nos haga o trata de hacernos dudar algo que entendemos de la palabra de Dios, eso es lo que están haciendo inicialmente. Están haciendo lo mismo que hizo la serpiente en el jardín. Exacto, y también lo que dicen que mi Señor y mi Dios Jesús es solamente un profeta, que Él no es Dios, y vamos a diferentes pasajes y se les muestra y no los hace uno entender porque Dios no se lo revela. Sí, Pues el hecho de visiones y sueños, bueno, yo he salido de las iglesias ya por varios años, pero me imagino que todavía existe eso en las iglesias y que todavía
creen que eso es de Dios o de la mano de Dios y es una lástima grande. Correcto, no puedo evitar acordarme del estudio del señor Camping acerca de cómo en los últimos días Satanás iba a poder llamar fuego del cielo, pero nosotros sabemos que él no puede llamar fuego del cielo. Entonces, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, Satanás estaba en Judas y cuando fueron los soldados a buscar a mi Señor, a mi Dios Jesús, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, él les dice, mi señor, ¿a quién buscáis? Le dijo a Jesús de Nazaret, le dijo, yo soy. Y bueno, Ujú. primero yo soy, ya sabemos que es lo que significa el gran yo soy, pero dice, cuando les dijo yo soy, se cayeron hacia atrás. Entonces Sí, el caerse atrás es un equivalente a llamar fuego del cielo. ¿Por qué? Porque él no podía llamar fuego del cielo porque tenía que llenar cumplir. Ujú. la escritura e ir a la cruz. Sí, sí, tenía que cumplir y el caer para atrás es un juicio sobre Correcto. aquellos. Y eso es algo, en las iglesias pentecostales, eso es algo que practicaban todo el tiempo. Para ellos es una bendición del Espíritu Santo. Increíble, pero así es. Y como ese ejemplo, muchísimos, claro, el hablar en lenguas y tener sueños y visiones y siempre van a querer y empiezan a brincar alto y diciendo el Espíritu está sobre mí, pero hoy sí que es lastimosamente algo, como Dios está avergonzando a todas las instituciones de este mundo. A todos los que nos escuchan en la radio, el número a llamar es el 888-969-9883 para queremos oír de usted cuál es su estancia en este tema. Es importante, es el 888-969-9883. Llámenos, por favor, y díganos qué piensa acerca de este tema. ¿Algo que quiera continuar con ellos, señor Eddie? Bueno, solamente repetir lo que ya estábamos diciendo, la importancia de entender que la palabra de Dios es la Biblia, no un sueño, no otros libros, nada. La palabra de Dios es la Biblia y si alguien quiere oír de Dios, lo único que puede hacer es abrir la palabra de Dios y Dios ahí le habla. Ah, pero muchas veces lo que Dios tiene que decir es muy fuerte, porque Dios habla la verdad y nosotros no queremos oír la verdad naturalmente. Entonces preferimos que Dios nos hable por un sueño, por una visión, am, y nos diga algo que nosotros nos guste. Pero así no es la palabra de Dios, así no es Dios. Dios siempre habla la verdad y la verdad siempre es bien difícil para el ser humano oír y aceptarlo. Sin duda, naturaleza humana siempre quiere algo más. No es suficiente la palabra de Dios para ellos. Este, Si ah, puedo leer un versículo ujú, más antes de terminar, ujú. en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Ahí dice, el libro de aquesta ley, esta es la palabra de Dios, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás próspero tu camino y todo te saldrá bien. Bien dicho. Sin duda, debemos quedarnos en esos parámetros y bueno, muchas otras escrituras que se vienen también a la mente como Salmo 1 y bueno, pues mejor vamos a leerlo, dice mi Señor y mi Dios en Salmo 1. eh, este, Dice, bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Algo que desean agregar antes de que cerremos, Sí, caballeros? una última palabra. Yo creo que cada persona debe de seriamente considerar si algo lo que estamos diciendo en este programa ustedes se encuentran ofensivo. ah, Quizás es porque están despreciando la palabra de Dios. Si quieren o prefieren oír de Dios directamente, pero no quieren oír lo que dice la Biblia, hay un problema grande, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos apoyando es que la palabra de Dios es el oír de Dios. Y cuando leen la palabra, Dios le está hablando. Entonces, si no le gusta lo que Dios está diciendo, el problema no es con Dios ni con su palabra, el problema es con usted mismo. Sin duda Dios no respeta personas, eso así, y Dios, un spoiler alert, hoy sí que al final Dios va a ganar, le guste al que le guste. Sí. Este, am, Gabriel, si desea cerrar con una palabra de oración, por favor, no sé si pudiera, mencionar al hermano Guy Berry que ha estado enfermo por un par de semanas con COVID y neumonía, por favor, gracias. Salvador, preguntaba Sí. si tenemos un poquito más de tiempo. Sí, bueno, sí hay un poquito más de tiempo si desea agregar algo, sí. Sí, no, este, estaba pensando, porque hemos mencionado a los profetas en el tiempo del Antiguo Testamento. En ese tiempo eh, era difícil determinar, cuando una persona te venía, bueno, Dios me habló en una revelación, una visión, era difícil determinar si realmente le había hablado Dios. Entonces, para eso, en Deuteronomio capítulo 13, Dios dio las pautas que debemos tener en cuenta. Eh, Vamos a leer Deuteronomio capítulo 13, dice así. Verso 1 adelante, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Este es un... eh, Hay otros ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente, donde vemos que surgieron profetas que se levantaron a hablar palabras dulces, cosas que al pueblo eran buenos, entonces el pueblo rápidamente se inclinó a pensar, oh, este tiene buenas palabras para nosotros, entonces debe ser palabra del Señor, como en los días de Jeremías. En los días de Jeremías, Jeremías solo hablaba de juicio y juicio de Dios, y bueno, por su pecado, ¿verdad? No era aceptado hasta se levantaron todo el pueblo diciendo, no, no, tú estás hablando mentiras y bueno, eh, estuvo al punto de ser apedreado, o yo creo que sí, si no recuerdo mal, el profeta Jeremías por decir la verdad. Entonces, en ese tiempo era difícil determinar quién era un verdadero profeta, se tenía que cumplir el sueño o la visión que había recibido. Entonces, pero no en estos tiempos tenemos la revelación completa del Señor de Dios. Entonces, todo hombre que se levante y dice, oh, el Señor me habló en visión o en una revelación o vi un ángel, cosa parecida o algo así, y hoy en día abunda mucho de eso en las iglesias, fuera de las iglesias, en las redes. Entonces rápidamente sabemos que esa palabra ya no es del Señor porque Dios ya no habla de esa manera hoy en día porque la Biblia se ha completado. Entonces, y otra cosa que debemos mencionar y recalcar es que el sueño y las visiones está estrechamente relacionado con las señales y prodigios y es algo característico en el final de los tiempos.
Por ejemplo, en Mateo 24 habla de las características de los últimos tiempos, que vendrán muchos cristos, falsos cristos, haciendo eh, señales y maravillas. Y en estos días vemos que esas señales y maravillas están en esas personas que también traen sueños y visiones. Entonces, los sueños y visiones están relacionados también con las señales y los prodigios, y es algo característico del final de los tiempos. Entonces, sabemos por la Biblia, por otra información de la Biblia, que Dios permitió eso justamente para traer juicio ah, sobre las personas o la propia iglesia. Y como dice en 1 Pedro 4:17, que el juicio comenzó en la casa de Dios, aquellas personas que ya no estaban interesados en confiar en la Biblia, ya no estaban satisfechos con la Biblia, ya no estaban, eh, les empezó a dar comezón de oír, escuchar cosas nuevas. Ah, bueno, quieren escuchar cosas nuevas, entonces ahí aparece Satanás, como estaba leyendo Salvador en 1 Corintios. Satanás aparece ahí en sueño y visión, como un ángel de luz, y entonces trae ciertos mensajes, puede ser un mensaje agradable, bonito, entonces, la gente piensa, Dios me habló en una visión, yo vi un ángel que me habló tal cosa, y sabemos por la información de la Biblia que eso es parte del juicio para juzgarlos, porque la iglesia, los líderes, los pastores, eh, 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 hicieron a un lado la escritura de la Biblia. Entonces Dios eh, trajo su juicio para juzgarlos a esa manera, ya que no estaban conformes con la Biblia, quieren cosas nuevas. Entonces permitió a Satanás traer juicio y destrucción y desolación espiritual, sobre las iglesias, principalmente porque a lo largo de la era de la iglesia, el evangelio estaba dentro de lo que es en las iglesias y congregaciones, ¿verdad? Y es un hecho, es algo que vemos que donde hay sueños y visiones, eh, también tenemos, rápidamente podemos ver que hay en cuanto, cuando se habla del plan de salvación de Dios, está el falso evangelio, el falso gospel. Eh, Aquellos que tienen sueños y visiones, si uno se pone a conversar, rápidamente se puede dar cuenta que ellos tienen un evangelio falso. Ensalzan el libre albedrío del hombre. Lo último que me enteré es que uno, para ser salvo, necesita la circuncisión física. Entonces, ¿hasta dónde están cayendo esas personas cuando eh, soltaron la autoridad de la Biblia? Entonces, ¿hasta dónde van a caer? Y no sé, Ya siendo van las... cayendo profundo, y parece que no hay un límite Sí, para la desolación espiritual que hay dentro de las iglesias y todas las personas que están ahí involucradas en las religiones, y no están centrados únicamente en la Biblia. Entonces, correcto, Gabriel. Creo que ajá. tenemos una mano levantada, señor Eddie, ¿la podemos tomar? Sí. Brandon, si desea hacer su llamada, por favor, gracias. Aló, Aló, Brandon, ¿cómo está? Adelante. muy buenas tardes y buenos días a los que están del lado de la costa de California. Mm, Este, quería, quería compartir una observación que yo he tenido. Yo, por la gracia de Dios, ha podido viajar a Sudamérica y estábamos haciendo un proyecto en Sudamérica donde nosotros estábamos colocando emisoras cristianas con contenido en esa época era Family Radio, y Bible Fellowship estaba todavía a la par de Family Radio. Y cuando pues ya pasó 2011, pues ya sabemos que las cosas, Dios le hizo su obra con otra organización como de ustedes. Pero la curiosidad mía era que cada vez que yo entraba a una emisora, digamos, en un país o otra, de Centro y Suramérica, siempre me preguntaban si yo relacionaba con Para el Sufrir. Era como un movimiento en Brasil en esos tiempos.
Y me decían también, por ejemplo, en Ecuador, mucho por Ecuador, Perú, que si yo también trabajaba con brujería. Y yo siempre decía, no, no, nunca relacionamos con eso. Siempre estamos yendo directo a la palabra de Dios. No, nosotros no buscamos ninguna salida aparte de lo que está en la Biblia. Cuando yo decía eso a la gente, es como que ellos sentían como me abrían más la puerta porque ellos sabían o tenían el entendimiento que una religión que viene directo y solamente de la palabra de Dios no van a ir a sus glorias erróneas, como ustedes están diciendo. Unos dicen una cosa, otros dicen otro, pueden soñar un día una cosa, pueden soñar al otro día otra cosa, o hay muchas personas que vienen con varias visiones y luego eso también lo tiene que aceptar como parte de la palabra de Dios. Entonces, mi pregunta es esta. Yo siento que Dios en un momento tenía las cosas bien como sostenido, pero luego Dios como que levantó sus manos de la gente porque ya empezó como las cosas, como usted dijo, Gabriel, las cosas empezó a desarrollarse a lugares donde no es. Entonces, pero yo lo que quiero decir es que por ejemplo, hay muchas personas hay gente que yo conozco que, por ejemplo, ponen mucha confianza en su sueño, ponen mucha confianza en visiones o otros cuentos de personas. Y yo digo, ¿qué tú puedes decir a esas personas? ¿Qué tú podías ayudarle a esa persona a entender si hay algo que tú puedes ayudar, decirles que, mira, si usted está en este tipo de camino, puede regresar uno a la brujería, puede regresar uno a unas doctrinas que son falsas, como dice Gabriel, y eso es la verdad, esa es mi pregunta. ¿Cuál es la palabra de Dios que se puede uno relacionar con este asunto? Muchas gracias. Bueno, efectivamente nosotros no tenemos ningún tipo de poder para tratar de convencer a alguien, para tratar de hacer a alguien entender alguna verdad de la palabra de Dios. Todo eso siempre era en la mano de Dios. Y ya leímos este pasaje un poco antes, pero lo leo de nuevo. Am, Esto es en el libro de Juan capítulo 10, ah, vamos a decir versículo 25. Respondióles Jesús, ah, lo he dicho y no creéis. Eso está diciendo, la palabra de Dios habla, pero tú no lo crees. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Eso es diciendo en forma de parábola que mis elegidos oyen, escuchan y obedecen y oyen la palabra, la verdad de la palabra de Dios. Ah, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O podemos decir, y los hijos de Dios siguen la verdad. Entonces, nuestro deber, cuando la puerta de salvación estaba abierta y ahora que está cerrada, siempre era solamente predicar la verdad de la palabra de Dios. Dios es el que se encargaba de abrir los oídos en el día de salvación y traer la gente a Él en el día del juicio. Entonces, y en el día de salvación también. Pero nosotros siempre teníamos la misma tarea. Siempre era predicar la verdad de la palabra de Dios. Y quien Dios traía era entre Dios y cada ser humano que Dios ha elegido. Gracias por su llamar y compartir, Brandon. Le apreciamos mucho su llamada. Es muy apreciada. ¿Algo más que tengan que agregar antes de que cerremos? Sí, hay muchas escrituras que podemos compartir, pero bueno, nuestro tiempo es limitado. Solo quiero, porque es importante, porque la Biblia ya en el Antiguo Testamento Dios ya lo declaró, y entonces
eso de que en el mundo religioso, en las iglesias y denominaciones y dentro y fuera de ellas, abunden los sueños y las visiones, unidos con las señales y las maravillas, y que cada vez hay más personas que dicen, bueno, se autoproclaman como profetas y apóstoles y tienen, según ellos, la unción de tener sueños y visiones y de hacer prodigios y maravillas. Y dice sobre esto en el libro de Ezequiel, eh, capítulo 13, verso 2 adelante. Hijo del hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón. Recordemos que el corazón del hombre es engañoso, hay que tener mucho en cuenta eso. Oíd palabra de Jehová, dicen, ¿no? Esas personas. Oíd palabra de Jehová, o lo que vi en visión o en sueños es la palabra de Jehová. Y continúa el Señor diciendo en el verso 3: así ha dicho el Señor Jehová. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada vieron. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No estoy muy seguro, pero quizá el verso 4, su significado así rápido sería como que abundan esas personas o esos profetas con sueños y visiones de su propio corazón, y esto aplicándolo a lo que fue a la era de la iglesia y al tiempo del juicio, al periodo de la gran tribulación, cuando Dios trajo el juicio de Dios sobre las iglesias y las denominaciones, se aplicaría a la abundancia, como los sueños y las visiones se explotaron, ¿verdad? Comenzando de la década del 50 hasta los 90, y es curioso que a finales de los 90 Dios finalizó lo que es la era de la iglesia, ¿verdad? Entonces, y estas cosas aún continúan actualmente en el mundo, dentro de las iglesias y denominaciones y afuera de ellas. Entonces, en un tiempo de gran confusión, de gran caos espiritual, eh, es muy importante que todas aquellas personas que tengan interés de aprender de Dios, la única fuente a la cual podemos recurrir es la palabra del Señor, la revelación de Dios, el libro de Dios, la Biblia. Dios se tomó el trabajo de escribirlo en un periodo recordemos, de casi 1500 años, comenzando del Éxodo y terminándolo con el libro de Apocalipsis a finales del primer siglo. Entonces, todas aquellas personas que están interesadas en aprender de Dios en estos tiempos, porque solamente el Señor conoce quiénes son las ovejas del Señor en este mundo, ¿verdad? Entonces, todas aquellas personas que tengan interés en aprender de los caminos del Señor, a la única fuente que debemos acercarnos es la Biblia, la palabra del Señor. Sí. Sí. Vamos a terminar, Salvador, con esto. Sí, sí, por ¿O hay favor, alguno? antes de que terminemos, solamente quiero recordarles que visiten nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es www.ecomunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@apacienta.com o envíenos una carta a Comunión Bíblica Electrónica P.O. Box 1393, Sharon Hill, y se deletrea SHARONHILL, Pensilvania 19079, Estados Unidos de Norteamérica. Y que el Señor los bendiga de acuerdo a su perfecta voluntad. Si desea cerrarnos con una palabra de oración, Gabriel, se lo agradecería. Sí, sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, dándonos vida y salud, y así podemos estar aquí reunidos, Señor, eh, compartiendo de tu palabra, de la verdad que tú nos has dejado, Señor, tu revelación especial, primeramente para la humanidad y especialmente para tu pueblo, Señor, para todas aquellas personas que desde ese día que tú nos has llevado a tus caminos, que has inclinado nuestro corazón a buscar tus caminos, tu rostro, y a llegar a confiar en tu palabra, Señor, para nosotros es, oh Dios, el camino, y que debemos aprender solamente en tu palabra, para adquirir sabiduría, para aprender de ti, para conocerte, oh Dios. No bastaría toda una vida para estudiar y conocer las profundidades de tu palabra, ni mil vidas, Señor, porque eh,
hay cosas que tú nos has revelado en estos tiempos finales, pero con eso nunca podremos conocer profundamente, Señor, todos los misterios que tu palabra esconde, oh Dios, y que en el futuro, en la eternidad, oh Dios, tú nos enseñarás y nos darás comprensión y respuestas a muchas preguntas que en esta vida, a pesar de estudiar y conocer tu palabra, no tenemos respuesta, oh Dios. Te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que tú nos permites de hablar de estos temas, y te pedimos, Señor, que tú siempre nos des de tu gracia y de tu sabiduría, Señor, para que en el futuro también, en futuros programas, abordemos futuros temas, Señor, así compartiendo, para que todas aquellas personas que tengan interés, Señor, que son de tu pueblo, tus ovejas, Señor, puedan alimentarse, puedan crecer en el conocimiento de tus caminos, de ti, de tu gracia, Señor, y que puedan conocer de tu amor, de tu misericordia, oh Dios, de toda gracia, Señor. Tú nos ayudes también en este momento. Oramos, Señor, por nuestro querido hermano Guy Barry, que nos decían, Señor, que está internado, hospitalizado. Dios, oramos, Señor, que tú puedas darle recuperación, alivio, Señor, en su salud física, Señor, porque en este mundo, a medida que vamos envejeciendo, Señor, nos hacemos más débiles y vienen las enfermedades, la debilidad, los dolores, los achaques de la vida. Así es el camino del hombre en este mundo, Dios. Solamente, Señor, oramos por tu gracia y tu misericordia sobre la vida de nuestro querido hermano Guy Barry, oh Dios. Y por este tiempo, Señor, te agradecemos y tan solamente nos encomendamos en tus manos. Tú nos guardes, Señor, en tus manos hasta nuestro próximo encuentro, Dios. Nos oramos todo en el nombre de Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias a todos por acompañarnos, y si Dios quiere nos da vida, nos vemos la próxima semana, o la próxima semana es el día en la Próximo. palabra en persona, señor Eddie. Sí, la próxima semana no hay programa. Entendido. Muy bien, entonces va a ser no esta, pero la que sigue. Y si Dios quiere y nos da vida. Gracias a todos por acompañarnos, y hasta pronto.